Muchísimas gracias, señora Presidente. Señor Ministro, muchas gracias. No se olvide de felicitar cuando llegue al Ministerio al Departamento de Prensa y Propaganda. Realmente magnífico. Ha hecho usted un alegato de descargo de acusaciones brillante. Y además, un argumentario de la propaganda que realmente le pone a la cabeza de los ministros que mejor han venido a defender lo indefendible. Mire, no actúa usted como magistrado. No es usted el abogado de defensa. Es usted el ministro de Justicia. Se ha llenado la boca de repetirnos hasta la saciedad de manera machacona dos argumentos. No crea que no nos hemos dado cuenta, porque se lo han dicho los del Departamento de Prensa y Propaganda. Repita usted 20 veces la palabra consenso y machaque a la oposición llamándoles de todo. Irresponsables, falsarios, falta de rigor, falta de credibilidad, movidos por el odio, premisas torticeras y peligrosas. No le falta a usted nada. Pero, hombre, mire, es que nuestro trabajo es denunciar ante la opinión pública lo que yo ahora voy a denunciar. Lo que usted ha dicho es falso. Es falso y yo le acuso públicamente de estar ocultando desde su ministerio y desde el Ministerio de Sanidad los datos de los fallecidos por COVID. Lo repito por si no ha quedado claro. Ocultar ante la opinión pública los datos de los fallecidos por COVID. Y además ha actuado usted desde sus ministerios a espaldas de los operadores jurídicos. Jueces, magistrados, secretarios, abogados, registradores, procuradores, funcionarios. Pero hagamos un repaso para que me entienda por qué de la contundencia de estas afirmaciones. Mire, el 11 de marzo, la instrucción del Consejo General del Poder Judicial sobre las prestaciones del servicio público ante el COVID. Vamos a hablar de consenso. Todas las asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, Juezas y Jueces para la Democracia, todas lo han calificado como verdaderamente indignantes, porque no se suspendían los juicios, porque no tenían el material suficiente, salvo que lo suspendiera el presidente del tribunal y fuese ratificado luego por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Ve usted, consenso. 14 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, el Consejo General del Poder Judicial acuerda suspender actuaciones judiciales y plazos procesales, garantizando servicios esenciales. El 14 de marzo hay una nueva instrucción precisando el alcance y la aplicación de esos servicios esenciales. 18 de marzo, el Consejo General del Poder Judicial dice que se podrá tramitar y que reforzará los sistemas del SNET y la suspensión de plazos. Vuelvo a hablarle a usted de consenso, señor ministro. 18 de marzo, las asociaciones judiciales envían un escrito al Consejo General del Poder Judicial diciendo que cerrarán los órganos judiciales si en el plazo de 24 horas no se les dota de, atención entrecomillado, medios reales de protección individual y colectiva. Medios reales, no propaganda. No nos diga usted en sus reales decretos que se dotará de medios de protección a la salud de jueces, de abogados, de procuradores. Medios reales para la protección y que lo harán al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y le piden, señor ministro, lo mismo que yo le pido aquí, o que nuestro grupo le pide aquí, coherencia entre las instrucciones que se emanan desde el Ministerio y desde el Consejo General del Poder Judicial y el material real de protección que no ha existido. 19 de marzo, el propio Consejo General del Poder Judicial amplía los servicios esenciales, modifica en materia de horario, reducción de jornada. Más adelante nos da el 20 de marzo medidas en relación con la custodia de menores, el derecho de familia, inscripciones de nacimiento, registro civil, etcétera, etcétera. El 23 de marzo, un nuevo protocolo de medidas preventivas. 24 de marzo, atención, más consenso, más consenso. Los secretarios judiciales, les toca ahora a las asociaciones de secretarios judiciales, directamente se van ante la jurisdicción social en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y logran que se ordene inmediatamente a su ministerio, eso se le ha pasado contárnoslo, que la entrega inmediata de equipos de protección individual, mascarillas, guantes, desinfectantes, etcétera. Segundo, le ordena la evaluación individual del riesgo de cada uno de los trabajadores de la Administración de Justicia. Le ordena paralizar cualquiera de las funciones hasta no tener los equipos de protección.
Ya ve usted que estaban en pleno consenso con el Ministerio. Seguimos el 25 de marzo. Nuevamente, el Consejo General del Poder Judicial establece un horario para jueces, para registros civiles, les dice que van a trabajar toda la semana, que se da despacho preferente a las licencias de enterramiento. 25 de marzo. Un mes después, 28 de abril, más consenso. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia mayoritarios hablan de colapso en el Registro Civil Único de Madrid, que no logran ya inscribir los muertos a fecha del 2 de abril. Habiendo pasado, señor ministro, de unas defunciones de 500 fallecidos diarias, cuando la media en los años anteriores era de 90, a 500, y ahora la media está en 150 por día, colapsados. Y el personal de los registros se denuncia que es absolutamente insuficiente sin tener material de EPIs y sin tener test. Pero mire, creo que la mejor manera de explicarle todo esto va a ser a través de la nota de las instrucciones que remitió, que usted conoce bien y que también ha omitido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el señor Vicente Roco, que mandó una serie de diligencias para que durante esta situación de emergencia se llevase a cabo diligencia en cuanto a las causas por las que se estaban produciendo las licencias de enterramiento. Durante el mes de marzo, señor ministro, se incrementaron en un 96,3% las licencias de enterramiento. ¿Sabe lo que significa esto? Que una vez analizados los datos, no lo dice Vox, lo dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, solo en Castilla-La Mancha, señor ministro, y que lo sepan los españoles, ha habido una diferencia del 69,7% de más fallecidos en relación con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Si esta cifra se extrapola al resto de España, es terrorífico de lo que estamos hablando. Un 69,7% más de fallecidos por el COVID, señor ministro, por el COVID. Mire, permítame que le lea un párrafo que a lo mejor lo ha leído usted ya, pero seguro que los españoles lo van a entender, porque los datos a veces son muy fríos. Por tanto, vamos a ponerle razón, sentimiento jurídico y un poco de dignidad. Estamos ante un problema general que afecta a muchas personas, a las que por falta de corroboración analítica de la infección del COVID se está tratando como unos muertos cualquiera, sin que conste de una manera suficientemente cierta la causa del fallecimiento, lo que constituye un problema jurídico. Pero además de un problema jurídico, constituye un problema de dignidad y de nuestra dignidad como sociedad civilizada, asociada a la identidad de esas personas. Una sociedad verdaderamente civilizada no puede sepultar en el olvido y en la ignorancia, sin nombre, sin identidad, sin memoria, sin conocer las causas, la desaparición de tantas y tantas personas. Me mueven ante todo deberes jurídicos y profesionales, pero también deberes éticos y morales, para con estos conciudadanos míos que están muriendo a centenares, y el principal deber, insisto, es asegurar que quede lo más claramente posible recogida la causa de la muerte. Un deber ético que se remonta a las leyes más ancestrales en respeto de nuestros muertos. Este es un artículo del 30 de abril, como usted conoce, del mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al que me he referido. Habla de obligación legal, habla de dignidad hacia nuestros compatriotas. El 28 de abril, ustedes adelantan el Real Decreto 16/2020 de medidas procesales y organizativas para el COVID. Pues mire usted, claro que ha leído usted muy bien en la prensa y ha salido usted a hacer su alegato de descargo. Hay serias dudas sobre la constitucionalidad de este Real Decreto que está modificando una ley orgánica que usted sabe que debe tener esa mayoría especial en el Congreso. Y usted, por vía de Real Decreto, está modificando una ley orgánica. Además, crean juzgados especiales, que choca también contra el principio general del juez natural y no del juez especial. Y además, para colmo, hablan de declarar inhábil el mes de agosto, que ya le digo que la inmensa mayoría de los operadores jurídicos considera algo inútil, porque no va a resolver de ninguna manera el atasco.
Atasco, por cierto, que ya venimos padeciendo en la Administración de Justicia, y usted lo conoce bien, desde hace décadas, por esa falta de recursos en la Administración que defiende los derechos y obligaciones de todos los españoles. En definitiva, nos parece a priori que este Real Decreto, que además tiene una vigencia de 3 meses, no es más que un parche ante una terrible fuga en la situación. Mire, no nos ha hecho caso hablando de... Señor Ortega, debe de ir terminando. Señora Presidente, según el cronómetro que yo tengo aquí, 8:53, o sea que todavía no he llegado a los 10 minutos. Pues mire, según el cronómetro de la Cámara, ha pasado usted ya 15 segundos de los 10 minutos. Bueno, intentaré no pasarme, si me lo permite, el tiempo que ha estado mi compañero del Grupo del Partido Popular. En cualquier caso, estaba terminando, señora Presidente, las iniciativas del Grupo Parlamentario Vox que no han tenido ninguna respuesta. Una proposición no de ley para la asistencia letrada para garantizar los derechos de asistencia letrada al detenido, de los abogados y de los intervinientes sin riesgo a su salud. Una creación de un comité de emergencia con la necesidad de un protocolo de medidas de seguridad que no ha tenido respuesta. La obtención para que todos estos estudiantes que están deseando poder celebrar su examen de acceso a la abogacía, al igual que a los tramitadores procesales y administrativos, tengan una posibilidad de examinarse, esos más de 6.800 aspirantes, aunque sea un examen por vía telemática o un examen presencial con las medidas sanitarias correspondientes. Una proposición sobre custodia del menor y del régimen de visitas que garantice el que a no haber desplazamiento se garantice la salud de los padres, pero sobre todo de los menores. Le hemos preguntado y tampoco hemos tenido respuestas qué apoyo económico van a dar a abogados y a procuradores, qué exenciones fiscales, qué exenciones en aplazamientos de obligaciones para quienes no están pudiendo trabajar, qué medidas reales, señor ministro, y efectivas, no de propaganda, van a dar para proteger la salud de fiscales, abogados, procuradores y funcionarios que tienen que ir presencialmente. ¿Qué criterios han utilizado? Díganoslo, para lograr computar el número real de fallecidos, los que fallecieron en las residencias de ancianos, los que han fallecido en su casa, a los que no se les ha hecho ninguna prueba. Voy terminando. ¿Han dado instrucciones a jueces de los registros para que identifiquen las causas reales de la muerte desde el pasado mes de marzo? ¿Creen que el cómputo de las licencias de enterramiento no es un dato a tener en cuenta a la hora de valorarlo? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta.